Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 1, Sleeping for a While. Era un día normal para Liliana Goldbrone, tan normal como podría ser al menos para ella. Estaba en su habitación haciendo lo que hacía normalmente, que era desplazarse por el abismo interminable que era Internet con la esperanza de encontrar un propósito en su vida sin sentido. O al menos algo con lo que pasar el tiempo. La vida de Liliana era la definición de aburrida sin sentido, por así decirlo. Ella hacía las mismas cosas una y otra vez hasta que se volvían aburridas. Eso no quiere decir que no hubiera intentado hacer otras cosas antes en sus cortos 18 años de vida, que había intentado hacer tantas cosas diferentes para pasar el tiempo, y, sin embargo, al final todo quedó sin sentido. Desde montañismo hasta paracaidismo, incluso caza y arte. Todo se vuelve aburrido después de un tiempo. No era como si tuviera una mala vida, de hecho, tenía una vida bastante aburrida, sin sentido. No era ni bueno ni malo, no tenía amigos ni matones. Estaba simplemente vacío. Era como si estuviera viviendo sin vivir de verdad. Sus padres intentaron hacerla disfrutar de la vida, al menos al principio. Cuando era bastante joven pasaban tiempo con ella, jugaban con ella, pero con el paso del tiempo se volvieron más distantes y menos cariñosos. Esto nunca le molestó porque incluso desde el principio le faltaba algo. Algo que la hizo sentir vacía, una pieza perdida de sí misma. No podía explicarlo del todo, pero era una de las razones por las que siempre buscaba algo que la hiciera sentir viva. Pero nada de eso importó más. Para hoy, mientras se desplazaba por su teléfono, todo esto cambió. Poco a poco se sintió alejarse, una ola de somnolencia la alcanzó cuando tenía ganas de desmayarse. Supuso que se debía simplemente al hecho de que no había dormido correctamente en mucho tiempo y que la somnolencia la estaba alcanzando. Entonces, sin pensarlo mucho, cerró los ojos y se alejó. Mientras se alejaba, podía sentir algo adelantándose a su cuerpo. Una sensación de ser exacto. Fue un sentimiento difícil de explicar porque parecía muchas cosas a la vez, como alivio, felicidad o sentido de pertenencia. Por encima de todo, de repente sintió que estaba entera otra vez, como si una parte faltante de ella hubiera sido reconectada y que finalmente podría sentir todas sus emociones como se suponía que debía hacerlo. Fue estimulante, nunca antes había sentido tales emociones y no pudo evitar disfrutar del sentimiento durante horas. Ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado desde que disfrutaba de los sentimientos, horas, días, tal vez incluso meses. Parecía que había pasado tanto tiempo, pero, al mismo tiempo, parecía que no había pasado ningún tiempo. No quería irse incluso después de todo este tiempo, pero sintió que algo la llamaba a despertar. Al abrir los ojos a la fuerza, se encontró con un líquido que cubría todo su cuerpo y quedó atrapada dentro de este líquido dentro de otra cosa. No podía decir de qué color es el líquido porque estaba dentro de él, pero gracias a su capacidad para ver el sólido negro que la rodeaba, solo pudo asumir que era transparente hasta cierto punto. Ella no entró en pánico. De hecho, estaba extrañamente tranquila en una situación en la que normalmente uno estaría enloqueciendo. No sentía que su vida estuviera en peligro. Lógicamente podía entender que si estuviera destinada a estar muerta ya lo habría estado. Quien la atrapó dentro de este revestimiento podría haberla matado mientras estaba inconsciente si esa fuera su intención. Y estaba claro que el líquido no la ahogaría ya que podía respirar perfectamente dentro de él. Lo cual no pudo entender, pero no tuvo tiempo de cuestionarlo. Su primer curso de acción fue evaluar la situación, apresurarse a hacer algo podría resultar peligroso y resultar más perjudicial de lo que sería útil. Y aunque puede que no le importe vivir, tampoco quería morir. La vida era voluble y ella no tenía ningún interés en desperdiciarla en algo tan tonto. Entonces pensó tranquilamente en la situación, tratando de recordar cualquier cosa que le viniera a la mente después de desmayarse. Sin embargo, no llegó nada. Lo último que pudo recordar fue revisar su teléfono y luego desmayarse debido a la somnolencia. Morí. No, eso no debería ser todo. Todavía podía sentir emociones como antes, e incluso su cuerpo todavía tenía sus sentidos.
Podía ver, aunque, en un espacio cerrado oscuro, podía sentir el líquido en su piel y podía saborear y oler el líquido con cada inhalación que tomaba. Incluso podía oír los latidos de su propio corazón. No estaba muerta, por lo que tuvieron que haber sido secuestrada y encerrada en algo. ¿Pero por qué? ¿Quién se tomaría la molestia de secuestrar a alguien tan insignificante como ella y por qué lo harían? Su vida no tenía ningún sentido para todos. Ella nunca se destacó, nunca lo intentó. No tenía motivos para ser secuestrada, por lo que parecía poco probable. Entonces decidió descartar los porqués y los cómo por ahora y centrarse en la cuestión más importante. ¿Cómo iba a salir? Si bien el lugar no era peligroso en este momento, ella no tenía idea de si seguiría igual por mucho tiempo. ¿Quién sabe qué pasaría si la persona que la secuestró decidiera actuar? Sin mencionar que no tenía comida, agua ni los elementos esenciales que necesitaba para sobrevivir aquí. Y empezaba a sentir hambre al alcanzarla. Tuvo que salir de allí antes de que el hambre le impidiera pensar racionalmente. Entonces extendió las manos para sentir lo que encerraba a Eri, aunque no podía verlo correctamente, podía sentirlo. Se siente raro, es difícil pero al mismo tiempo se siente algo flexible. ¿Qué es? Se cuestionó internamente porque sintió la extraña textura de lo que la encerraba, al darse cuenta de que no era tan difícil como pensaba. Estaba segura de que requeriría algo de esfuerzo, pero también estaba segura de que podría romperlo si intentaba, por lo que decidió intentar escapar sin dudarlo. Chapter 2, Achin. Ella echó las manos hacia atrás y rápidamente las golpeó hacia adelante con tanta fuerza que pudo reunir que no era toda su fuerza ya que todavía estaba debilitada. Sin embargo, fue suficiente para causar algún impacto en la cosa que lo encerraba. Parecía que se estaba formando una pequeña grieta en el revestimiento mientras lo hacía. Para que pueda funcionar. Entonces solo necesito seguir así, ella pensó para sí misma mientras intentaba seguir haciéndolo golpeando el revestimiento una y otra vez. Poco a poco las grietas del revestimiento crecieron hasta que finalmente pudo romperlo por completo y liberarse de lo que estaba atrapada. Saliendo lentamente desde su interior. Instantáneamente se encontró con una ráfaga de luz, una luz tan brillante que la cegó temporalmente de su entorno para que sus ojos se adaptaran a ella. Pero rápidamente se encontró capaz de ver perfectamente bien, tal vez incluso algo mejor de lo que podía ver antes. Sin embargo, no se dio cuenta del pequeño cambio debido a lo que la rodeaba. Ella no estaba en un lugar en el que esperaba estar. Cuando uno es secuestrado, uno esperaría estar en un sótano o tal vez en algún tipo de antiguo edificio abandonado para que el secuestrador pudiera esconderse y la persona secuestrada no pudiera escapar. Pero en realidad no estaba en ninguno de los dos, parecía como si estuviera al aire libre, rodeada de lo que parecía una vasta y exuberante silvicultura. Árboles y plantas hasta donde podía ver, estando ella misma ubicada en el centro de lo que parecía un cráter cubierto de vegetación. Aunque sorprendida por el lugar en el que se encontraba, le vino a la mente una pregunta. ¿Dónde estoy? Ella nunca antes había visto un lugar como este, y definitivamente no era un lugar donde un secuestrador te guardaría, entonces, ¿dónde diablos estaba ella? Tropezando correctamente hasta los pies, miró hacia atrás, a lo que la encerraba, del que estalló, solo para sorprenderse por su gran forma redonda y su textura cristalina negra. Y si bien puede parecer una joya para algunos, el hecho de que de ella saliera un líquido blanco semitranslúcido de aspecto extraño solo la hizo pensar en una cosa. ¿Eso es un nuevo? Cuando ese pensamiento cruzó por su mente, otro llegó igual de rápido, haciéndola consciente de su cuerpo. Espera, ¿por qué soy tan bajo? ¿Y por qué no tengo ropa puesta? Ahora que estaba de pie, pudo decir cuánto más pequeña era ahora en comparación con lo que era antes. Y aunque es posible que antes no tuviera unos 6 pies de altura, definitivamente estaba en una buena altura. Pero ahora, sin embargo, era mucho más baja que ese y podía decir que no estaba ni siquiera a 5 pies de la altura que tenía todo lo demás. Y eso ni siquiera era el problema principal, estaba completamente desnuda. Podía sentir los vientos fríos golpeando su cuerpo desnudo, junto con el líquido secándose lentamente sobre su piel. Era extraño, ¿por qué estaría desnuda dentro de algún nuevo extraño en medio de un bosque? Sin mencionar, ¿cómo se hizo más baja? Confundida pero interesada, decidió encontrar la respuesta a esta pregunta. Lo que la lleva a decidir vagar un poco por el bosque.
Si bien sabía que el bosque sería peligroso, también sabía que permanecer en un área tan abierta sería aún peor. Sería presa fácil para cualquier animal que intentara cazarla. Sin mencionar que estaba oscureciendo, y cuando llegaba la noche, los animales peligrosos que no podía ver acercándose sigilosamente comenzaban a deambular. Entonces tuvo que ponerse en marcha rápidamente. Tomándose unos segundos solo para orientarse en orden, decidió dirigirse hacia la derecha porque la derecha siempre es una buena dirección a seguir. De una forma u otra estaba obligada a toparse con algo útil, así que se fue. Mientras deambulaba, no vio más que interminables árboles y vegetación, sin ningún signo de intervención humana hasta donde podía ver. Ni un solo camino, edificio o incluso un árbol dañado que fue destruido para hacer un camino. Parecía que era un lugar completamente al margen de los humanos, lo cual le sorprendió ya que a los humanos les encantaba tomar cosas y hacerlas suyas. Pero no le sorprendió demasiado porque había visto cosas aún más sorprendentes a lo largo de este día sola. Después de una hora sólida de caminata recta, un tiempo sorprendentemente largo, dado que no se sentía cansada ni sedienta en el leve, incluso después de no tomar un descanso durante tanto tiempo, se encontró con un gran lago. Me pregunto si puedo conseguir algo de comida aquí. Su hambre se había fortalecido cada vez más en el transcurso de la última hora hasta el punto de sentir que podía comerse un caballo entero. Y ella realmente quería comer algo. Esperaba poder intentar pescar en el lago, ya que sabía cómo encender un fuego y cocinar pescado en él. Pero pescar un pez sin artes de pesca sería definitivamente una molestia. Con un suave suspiro escapando de sus labios, se dirigió al agua para tomar un trago y lavarse la cara. Sin embargo, mientras se arrodillaba a un lado del agua y miraba su reflejo, no pudo evitar congelarse ante lo que vio. Chapter 3 Dave Eastbourne. ¿Quién es? Mirando fijamente el reflejo de lo que se suponía que era ella misma, no pudo evitar sorprenderse por el hecho de que no fuera ella misma. Antes de que no fuera una belleza excepcional ni nada por el estilo, estaba justo por encima del promedio, pero ahora nunca se parecía en nada a cómo se veía. Su cabello negro hasta los hombros se había convertido ahora en cabello blanco puro, como nieve que caía sin mancha sobre el suelo del invierno, y su longitud crecía hasta alrededor de su cintura. El hecho de que ella no lo notara antes solo podía atribuirse a lo fuera que estaba. Estaba tan concentrada en moverse rápidamente para encontrar algo que nunca se molestó en mirarse a sí misma, a su cuerpo, que nunca vio el cabello. Pero eso no fue todo lo que cambió. Su faz, que antes estaba bien, se había transformado repentinamente en una cara que parecía perfectamente tallada para adaptarse a ella. Llamarlo por encima del promedio sería quedarse corto. Tenía una línea de mandíbula afilada que le daba a su rostro una sensación intimidante con una nariz pequeña que fácilmente complementaba su pequeña cabeza. Pero lo que más la sorprendió de su rostro serían sus ojos. Sus ojos eran simplemente de color marrón normal antes, pero ahora era de color carmesí brillante, como la sangre que fluía del cuerpo. Pero eso no era todo, mientras que los ojos de una persona normal serían blancos, con una pupila de color. Tenía los ojos completamente negros, con orbes carmesí que daban la sensación de mirar hacia un abismo que miraba hacia atrás. Tenía una cara bastante intimidante que incluso ella se sobresaltó al principio antes de darse cuenta de que era ella. Todo esto comparado con su piel blanca como la leche, más blanca que cualquier cosa que hubiera visto antes, le daba la sensación de no ser normal. No ser humano. Si ella no era humana, si no era normal, entonces ¿qué era ella? Cuando ese pensamiento entró en su mente, sintió un dolor de cabeza como nunca antes había sentido que de repente estalló en su mente. Sentía como si su cabeza intentara abrirse, pero ni siquiera podía concentrarse en el dolor debido a los pensamientos. Pensamientos, sentimientos y un instinto subyacente que se transmitiría a través de la sangre a la descendencia de una forma de vida animal. De repente todo llegó llenando su mente y su cuerpo cuando llegó a comprender quién era. No. Lo que ella era. Un Mimectarion. Una especie alienígena desconocida para la mayor parte del universo que se extinguió hace mucho tiempo debido a sus propias acciones. Una especie que era capaz de crear mentes de colmena enteras que les servían a ellos y solo a ellos. La caída de la especie no quedó clara por los pensamientos que se le ocurrieron, ni siquiera sabía cómo se encontraba en la Tierra un huevo de esta especie ni cómo renació en ella, pero sabía una cosa. Esto sería muy divertido.
Por primera vez en mucho tiempo, parecía que tenía algo en lo que podía dedicar mucho tiempo, tratando de hacer lo que ahora estaba grabado en su sangre. Crecer, extender, tomar el control. Su misma sangre le gritaba a él diciéndole que se volviera más fuerte, conviértase en la más fuerte. Decirle que creara una colmena tan ancha que nunca fallaría. No como lo hicieron los del pasado. Y tenía plenas intenciones de atender este llamado. No le importó quién resultó herido en el camino, ni siquiera cuántos murieron. Y aunque eso puede no parecer algo que diría alguien que solía ser humano, ya no sentía ninguna conexión con los humanos. Tal vez fue su glor, tal vez siempre estuvo equivocada, o algo dentro de ella simplemente hizo que no le importara ninguna raza que no fuera la suya. Todo lo demás fue solo un trampolín hacia el crecimiento. Eso no quiere decir que tuviera ninguna intención de convertirse en una maníaca genocida y matar todo lo que veía solo con su crecimiento en mente. Eso no solo sería una tontería, sino que también sería contraproducente porque otras razas tenían su uso además de simplemente morir. Mire a los humanos, una raza tan débil pero tan creativa que pudieron hacer televisores, películas, anime, música y otras tecnologías modernas que revolucionarían la forma en que alguien hacía las cosas. Sin mencionar qué otras razas podrían existir en el vasto universo con su propia tecnología útil que ella puede usar a su favor. Entonces ella no tenía planes de matarlos a todos, solo usarlos. Fue entonces cuando le vino a la mente una idea, algo más que podría usar ahora mismo. Un sistema. Había visto muchos sistemas a lo largo de los años a partir de los cientos de novelas que había leído, y podía decir con certeza que el sistema que tenía no se parecía mucho al sistema de las novelas. En primer lugar, no se lo concedieron como a la mayoría de los sistemas se les concedieron en las novelas, esto no se lo dio ningún ser superior. Demonios, ni siquiera existiría sin ella. Este sistema nació de su mente y cuerpo. Se transmite a través de la sangre de su especie y originalmente toma la forma de cualquier interfaz con la que el usuario tenga más conocimientos. El suyo simplemente resultó ser un sistema. Y el sistema existía únicamente para servir a él, no creaba algo de la nada y no hacía nada que ella no pudiera hacer ya. Simplemente cuantificó y simplificó sus habilidades para que no fuera necesario. Por eso el sistema fue útil, fue una representación visible de su crecimiento, y la ayudó en dicho crecimiento. Entonces, sin pensar demasiado en el sistema, lo pidió. Activar el sistema. Chapter 4 Going over information. Activar el sistema. Mientras decía las palabras en su mente, apareció ante sus ojos una pantalla semitransparente. Sin embargo, supo al instante que esta pantalla no era real, simplemente existía en su mente y solo ella podía verla. Nombre: Liliana Goldbron. Edad física desconocida, alma 18, raza Mimitarion Broadmotor. Títulos: los últimos de su especie, y de Mint. Energía 20, fuerza 15, durabilidad 15, agilidad 20, mental 35, misa libre 0, habilidades. Idemin del usuario es un ser Idemin que está conectado con muchos otros seres a través de un vínculo mental innato. El usuario puede ser cualquiera de los seres vinculados en la mente colmena a la vez y al mismo tiempo conservar la individualidad. El límite de las unidades de colmena está determinado por la fuerza mental del usuario. Adaptarse, evolucionar, superar. El usuario puede obtener rasgos de las cosas que absorbe o devora. Evolucionando para adaptarse al usuario hasta que sea capaz de utilizarlo para superar situaciones. Creación mímica. El usuario puede usar masa y energía para crear imitaciones, las unidades de colmena que sirven a la madre cría. Actualmente, el usuario solo puede hacer imitaciones básicas: Worker Mimic, Scout Mimic y Melee Hunting Mimic. Otras habilidades están inactivas hasta que el usuario haya despertado completamente. Al mirar la pantalla transparente que aparecía en su mente, no pudo evitar sonreír satisfactoriamente. Ella acababa de despertar en este cuerpo y, sin embargo, ya se había encontrado por encima de las capacidades físicas de un humano. Lo sabía porque el humano promedio tenía 10 en todas las estadísticas físicas, los humanos bien entrenados tienen alrededor de 15. La mayoría de los humanos tenían energía por debajo de 10 y eso no era algo que crecería normalmente. Conocía esta información gracias a su sangre que contenía fragmentos de información de su raza caída hace mucho tiempo. Otra cosa de la que tomó nota fueron sus habilidades, que ya las conocía gracias a que estaban grabadas en su sangre, pero el panel de información realmente ayudó a aclarar y enfocar su mente. Adaptarse, evolucionar, superar.
La habilidad que convirtió a su especie en una de las más temidas por quienes la conocían, y también la causa de la caída de su especie. Esta habilidad le permitió comer o absorber todas las formas de materia en su cuerpo para descomponerla y eventualmente obtener rasgos relacionados con ella. Pero no solo gane rasgos, dichos rasgos luego fueron evolucionados y creados específicamente para adaptarse a su cuerpo y sus necesidades, lo que la convierte en la habilidad perfecta para fortalecerse. Sin embargo, hubo una limitación. Tomó tiempo y materia, mucha materia. Su cuerpo necesitaría descomponerse y comprender la información de lo que come antes de que pudiera desarrollar una habilidad que se adaptara a él. Esto le llevó a tener que comer mucho de eso cosa para que funcione. Esta fue una de las razones por las que su especie se extinguió. Comieron todo lo que encontraron hasta que no quedó nada para comer, muriendo debido a su propia inanición y necedad. Sin embargo, eso no le pasaría a ella. No solo no tenía ninguna otra especie con quien competir y comer cosas, sino que también tenía conciencia de que su especie no las tenía. Normalmente actuaban por instintos, con poco autocontrol. Pero gracias a su vida como humana tenía ese autocontrol del que carecían. Lo que significa que sabría cuando demasiado es, de hecho, un problema. A partir de esa habilidad, se centró quizás en la habilidad más importante y principal de toda su especie. Imitar la creación. Las imitaciones son las unidades que una madre de cría podía crear y se llamaban debido al simple hecho de que podían imitar la apariencia y los rasgos de cualquier cosa a la que se adaptaran. Esto les dio una ventaja en todos los terrenos porque simplemente podían adaptarse para encajarlo. Eso no quiere decir que fuera fácil. Crear un imitador y cambiar sus rasgos requería una combinación de masa y energía, sin mencionar que ella misma necesitaba tener el rasgo para concedérselo a un imitador. Esto significaba que necesitaría absorber todas las formas de materia y energía para crear miembros de su IBE, siendo la unidad más fuerte, cuanto más de ambos le costara. Esta fue una de las razones por las que su especie conquistó tanto y finalmente desapareció. Sin embargo, actualmente no tenía masa suficiente para crear ni siquiera el más básico de los imitadores, un imitador trabajador. Llamados trabajadores por sus instintos programados, principalmente reúnen recursos y buscan comida para alimentar la colmena. Son tan débiles al principio que incluso la gente normal podría matarlos. Los exploradores eran útiles porque eran rápidos, ágiles y, como su nombre indica, estaban construidos para la exploración. Eran excelentes para encontrar lugares o rastrear presas, y cuando se los emparejaba con una unidad de caza, eran mortales. Las unidades de caza, como su nombre indica, eran imitadores que se centraban principalmente en la lucha, ya fuera cuerpo a cuerpo como los básicos, o incluso a distancia como los futuros. Lucharon contra animales, personas y todo tipo de cosas por la colmena. Y estas eran solo las unidades básicas que podía hacer porque carecía del poder y el conocimiento para hacer más. Pero en teoría, podía fabricar unidades que pudieran hacer lo que quisiera siempre que tuviera las cosas correctas. Y ella planeaba hacer precisamente eso. Para que su objetivo tomara forma, necesitaría hacer una colmena enorme y poderosa, sin rival para todo lo demás. ¿Cuál era su objetivo, que quizás te preguntes? Conquistar. Era una meta que venía grabada en su sangre, evolucionar y conquistar todo lo que hay que conquistar. Y no tenía motivos para luchar contra este Goal porque sabía que sería muy divertido. Entonces tenía plena intención de conquistar todo lo que quisiera conquistar. En la forma en que ella quería hacerlo, claro está. Naturalmente, esto no significaba que iba a ir a matar a todos y a todo lo que tenía un plan que hacer. Y el primer paso para hacerlo fue hacer miembros de colmena, por lo que necesitaba encontrar algunos materiales. Chapter 5 Eating Dirt. Decidió que debería hacer algunos trabajadores y tal vez un explorador mientras estuviera en el bosque porque sería el mejor lugar para crecer sin ser detectada por la vida humana hasta que estuviera lista a salir. El bosque parecía carecer de cualquier forma de intervención humana, no tenía signos de pasos, ni caminos, nada que le diera una señal de que los humanos estaban aquí. Lo que significa que lo más probable es que fueran habitantes o que no fueran tocados por humanos, lo cual fue genial. Los animales en el bosque no representarían una gran amenaza para ella en su estatus actual, es decir, a menos que se encontrara con una manada de ellos o con un animal fuerte. Pero como no había visto ni un solo animal mientras la paseaba, no estaba demasiado preocupada. De hecho, esperaba que algo la atacara.
Luego podría devorarlo y tomar no solo su masa, que puede usar para hacer unidades de colmena o potenciarse más, sino también comenzar a aprender sus rasgos. Pero al no tener animales disponibles actualmente, se conformó con lo que tenía actualmente: mucha tierra, piedra y agua. Si bien no era tan bueno como otros materiales, especialmente Flesh, todavía tenía masa y aún se atribuiría a la fabricación de su colmena. Simplemente no sería muy útil, pero algo era mejor que nada. Me pregunto cómo sabrá. No le preocupaban las secuelas de comer cosas como tierra o piedra, porque a menos que la cosa que comía fuera realmente venenosa, su cuerpo podría descomponerlo sin problemas. Era una de las ventajas que conllevaba que su cuerpo fuera como era. Sin embargo, eso no le impidió por completo probar cómo le sabría a un miembro de su especie lo que comía. Lo que la hizo sentir curiosa. Entonces, recogiendo un puñado de tierra, se lo metió en la boca y lo masticó, tragándolo. No tenía que preocuparse por los gérmenes que contenía, y aunque se sentía rara comiendo tierra que simplemente estaba tirada alrededor del bosque, sabía que la ayudaría a crecer. Entonces ignoró las partes humanas de ella que persistían con pensamientos de oposición. Sorprendentemente no sabía muy bien. No era ningún tipo de comida de calidad, ni siquiera sabía bien, simplemente no sabía mal. Si hubiera una manera de describirlo, sería extremadamente salado. Como muy salado. Sabía casi como si estuviera bebiendo agua de mar con lo salada que era. Arrugando un poco los labios al gusto, como no le gustaban las cosas demasiado saladas, decidió lavarlo con un poco de agua. Como era de esperar, el agua sabía igual que siempre. Para empezar, no era como si el agua tuviera sabor. A continuación decidió probar Stone, que era un poco más difícil de hacer debido a la textura de la piedra. Era duro, incluso los pequeños vendedores ambulantes que encontró cerca del agua eran bastante duros, y si no fuera por sus capacidades físicas mejoradas, no habría podido hacer lo que quería hacer. Realmente espero no ahogarme con esto. Si bien sé que comerlo no me haría daño por lo que gritan mis instintos, no puedo evitar dudarlo. Quizás sea mi pasado humano hablando, haciendo caso omiso de su sentido común humano de no llevarse una piedra a la boca. Lo hizo de todos modos y la mordió con fuerza. Se agrietó instantáneamente gracias a su fuerza y durabilidad, que estaban por encima del nivel de un humano, lo que aumentó la potencia que tenían sus dientes. Los trozos se deslizaron por su garganta mientras lo tragaba, lastimándose muy levemente debido a la textura áspera que tenía en su garganta. Su sabor era, cuanto menos, extraño. Sabe algo así como nada, pero tenía el mismo sabor. Era como comer ice donde aún no tiene sabor. Definitivamente extraño. Ella pensó para sí misma cuando lo terminó. Con eso fuera del camino, quería saber cuánto le daría un puñado de tierra y un pedúnculo del tamaño de su uña en más, por lo que invocó su estado. Al verificar su masa en su panel de estado, vio que ahora tenía 2 puntos en más, lo que significaba que ambos le daban 1 punto cada uno, o uno le daba una cantidad decimal. Pero decidió seguir la idea de que daba 1 cada uno. No fue una mala cantidad, por decirlo menos, especialmente por ser un material tan común. El único problema era que tenía la intención de utilizar 100 masas para fabricar su primera unidad de trabajo, que era lo mínimo que podía hacer sin que muriera en cuestión de días. Eso significaba que necesitaba comer mucha tierra o piedras para que esto funcionara. La suciedad era más fácil de comer, así que decidió optar por ella como principal fuente de masa. Con un suspiro, empezó a comer la tierra, sin preocuparse por llenarse demasiado, ya que su cuerpo la almacenaba fácilmente. Le tomó aproximadamente 1 hora comer suficiente tierra para acumular un total de 100 puntos en masa. También comió algunas piedras en el medio solo para tener algo de variedad en el sabor, pero al final valió la pena. La única razón por la que le tomó incluso 1 hora entera comer tanta suciedad fue porque se tomó breves descansos entre algunos para lavarse la boca del sabor salado. Se volvió muy repugnante muy rápidamente lo mucho que comía. Pero finalmente lo había hecho, y también justo a tiempo porque estaba oscureciendo bastante. Una trabajadora podría ser útil para reunirse en la oscuridad o incluso distraer cualquier cosa que intentara atacarla. Por fin tengo suficiente para crear uno, veamos cómo funciona. Me pregunto cómo se siente. Instintivamente sabía cómo hacer una colmena y unit, pero nunca lo había probado antes, por lo que no tenía idea de cómo sería realmente. ¿Cómo se sentiría? Chapter 6 Creating a Mimic.
Se sentó con las piernas cruzadas y se centró en sí misma por dentro. No necesitaba hacer esto para hacer un mimic, solo quería comprenderlo completamente y experimentarlo por sí misma, ya que era su primera vez. Se centró en lo que quería y activó sus habilidades. Al instante, su cuerpo y su mente entraron en drive, entendió lo que quería y supo cómo hacerlo posible. Comenzó a utilizar la materia que había almacenado dentro de ella para crear el cuerpo del mímico. Su mente codificó el ADN y otra información que se almacenaría dentro de la imitación que ella creó. Un worker básico tomó cuestión de segundos debido a lo fácil que era, pero con cada segundo que pasaba, se podía ver cómo se formaba. Lentamente, un líquido pegajoso comenzó a filtrarse de su cuerpo y caer al suelo junto a él tomando la forma de lo que comúnmente se atribuiría a un limo. Una vez hecho esto, abrió los ojos y se sintió maravillada por lo que acababa de experimentar. Fue una locura. Simplemente no se podían utilizar palabras para describirlo. Se sentía como si su cuerpo se estuviera derritiendo y yendo al cielo eufórico. Cada parte de su cuerpo, cada celda de él se sentía tan felizmente tranquila que no quería que se detuviera. Se sintió genial. Pero llegó a su fin cuando la imitadora estuvo completa, lo que provocó que abriera los ojos y soltara un suave suspiro de alivio. Definitivamente eso no era lo que esperaba. Puedo ver por qué querían crear colmenas tan enormes que se suicidaron por ellas. Espero no volverme adicto a ese sentimiento. Sabía que sus preocupaciones eran infundadas ya que su cuerpo se adaptaría para resistirse a eso y el tiempo pasó, pero no pudo evitar reflexionar. Finalmente, miró a la criatura ante él como un imitador. Su imitación. Alguien lo llamaría limo si lo vieran, definitivamente se parecía a uno de los programas que vio en su vida pasada. Sin embargo, este era semitranslúcido y de color negro. Tomó esta forma por una sencilla razón: todavía no tenía forma de sí mismo. Se llamaba imitador por esa misma razón, imitaban las formas de las cosas que habían visto o creaban nuevas formas basadas en la información que tenían. Eso es lo que los hizo realmente aterradores, porque nunca podrás diferenciarlos de otras cosas si quisieran hacerlo. También les ayudó a conquistar porque entonces pueden adaptarse para adaptarse mejor a cualquier forma de entorno, ya sea acuático, aéreo, terrestre o incluso climas peores como el fuego y el hielo. Pero lo que necesitaba ahora era algo simple pero útil para reunirse. Necesitaba algo pequeño que pudiera esconderse entre los arbustos del bosque y rápido para poder evitar a las presas que se les enganchaban. Me vino a la mente la idea de una forma que funcionara, una criatura con aspecto de 100 pies que tenía alrededor del tamaño de una rata pero algo más larga. Tenía pinzas en lugar de manos que podía usar para cosechar cosas. Con la idea clara en su mente, se conectó mentalmente con el imitador. La conexión ya estaba allí, siempre estaría allí, estaba solo en su subconsciente porque ella acababa de formarlo. Podía usar esta conexión mental para todo tipo de cosas, desde sentir donde quiera que estuvieran, hasta ver, oír, sentir, oler e incluso probar a través de ellas. Básicamente actuaron como una extensión de sí misma. Si ganaban algo, ella también lo haría. Si comieran algo, ella también lo haría. Ellos eran ella y ella eran ellos. Entonces, con el vínculo fortalecido y la imagen instalada en la codificación de la criatura, instantáneamente comenzó a tomar vida. Rompió la piedra y la suciedad a su alrededor para usarla como cuerpo, y tardó apenas unos minutos en tomar forma debido a lo débil que era el material. Y cuando lo hizo quedó realmente impresionada. Se veía exactamente como ella lo imaginaba, simplemente más refinado. No pudo evitar sonreírle al primer miembro de la colmena. El primero de muchos por venir. Los pensamientos sobre el futuro eran grandiosos y todo eso, pero ahora no era el momento de distraerse con un futuro que tal vez nunca llegaría si actuaba tontamente. Entonces ella se centró en el asunto que nos ocupaba. Envió su orden al miembro de la colmena, pero fue más como un testamento. No era como si le estuviera ordenando a alguien que hiciera algo en el sentido de cómo lo hacían los humanos, sino que era como mover una parte adicional del cuerpo. Fue así de fácil. Ordenó al imitador que recorriera el área utilizando los arbustos y la línea de árboles como cobertura para cosechar hojas, frutos y otros materiales útiles que pudiera encontrar. También ordenó que se mantuviera oculto de todo lo que pudiera amenazarlo, de todo lo que se moviera. Ella ordenó que funcionara instantáneamente en una dirección aleatoria si lo atacaban.
La razón por la que eligió una dirección aleatoria fue para no atraer a la criatura de regreso a su ubicación, y nunca perdería a los imitadores porque podía sentirlos sin importar lo lejos que estuvieran. Entonces, con el orden en su codificación, la criatura comenzó a cosechar. Es realmente increíble de ver, no puedo evitar maravillarme con él. Ahora, sobre mí, ¿qué debería hacer? Ya no necesitaba preocuparse por recolectar cosas para comer porque el imitador haría eso, pero necesitaba comenzar a planificar y ejecutar esos planes mientras estaba aquí. Muy bien, descansemos la noche porque ya es bastante tarde. Mañana a primera hora debería explorar el bosque un poco más y ver qué tan grande es. Necesito ver si los humanos habían estado en otras partes del bosque y así fue solo mi parte intacta, o si está intacta en total. Con una idea en mente para el día siguiente, decidió que era hora de descansar. Pero dormir en el suelo sería demasiado peligroso, así que decidió trepar a un árbol. El árbol la ayudaría a evitar ser atacada por cualquier criatura que no pudiera trepar por él, y también era un buen punto de vista para obtener una vista amplia. Si bien era incómodo acostarse, era soportable y a ella no le importaba la comodidad en este momento. Muy lentamente, se quedó dormida. Chapter 7 Alone Night. Estaba durmiendo pacíficamente en el árbol y pacíficamente, ya que podía estar durmiendo en una posición incómoda que es cuando de repente escuchó un sonido que la despertó de su sueño posición, disparándose en respuesta. Poco después del sonido que la despertó, apareció un temblor por todo el árbol que casi la tomó desprevenida y la derribó de la rama en la que se encontraba. Pero afortunadamente, reaccionó lo suficientemente rápido y se agarró firmemente a la rama, manteniéndose en su lugar. Mirando rápidamente por el borde del árbol, vio algo que apenas movía en la oscuridad de la luz en el fondo del árbol. Apenas pudo salir debido a lo oscuro que estaba, y sus ojos aún no se habían adaptado a la oscuridad porque no la experimentaba lo suficiente. Pero cuando la criatura intentó trepar por el tronco del árbol, apenas pudo vislumbrar it, pero era todo lo que necesitaba para saber qué era. Un gato grande de color amarillento con manchas negras por todo el cuerpo. De hecho, era algo más grande que su forma pequeña actual. Sin embargo, sabía lo que era gracias a todos los documentales sobre animales que lo mencionaban como un excelente cazador en el bosque de un jaguar. Un gran gato salvaje que se sabía que cazaba mezclándose con las áreas que los rodeaban para acercarse sigilosamente a sus presas. También eran grandes escaladores y aparentemente disfrutaban descansando en los árboles. Maldita sea, se dijo mentalmente con un suspiro que estaba molesta naturalmente. No le molestó que la atacaran, ni siquiera le molestó que la atacara un depredador bastante fuerte. Le molestó que la despertaran. El sueño fue feliz. Le permitió aclarar su mente y ceder plenamente a los instintos que fluían con su sangre, disfrutando de los sentimientos que implicaba. Despertar era como ser sacado de esa felicidad, era molesto. Pero ella tenía un objetivo al que enfrentarse, el gran felino que tenía delante. Si bien un jaguar definitivamente no era lo que esperaría pelear en su primera noche aquí, tendría que cumplir con sus obligaciones. Habría preferido luchar contra algo más débil, como un jabalí, o incluso algo más débil que eso, como una rata salvaje o algo así. Pero como sus capacidades físicas ya estaban por encima de un humano normal, no estaba demasiado preocupada. Eso no significaba que ella no fuera cautelosa. Pensar demasiado en las capacidades de uno y pasar por alto las posibilidades del oponente era una de las formas más fáciles de perder una batalla. Y perder una vida. No tenía intención de hacer eso, así que rápidamente intentó idear un plan. Sabía que la criatura estaba orgullosa de su agilidad y velocidad, especialmente de su capacidad para saltar de rama de árbol en rama de árbol, entonces supo que quedarse entre los árboles no la ayudaría demasiado. Pero le daría un buen punto de vista mientras la criatura intentaba subir. Necesito un arma, algo que le perfore la piel. Si bien era fuerte, perforar su piel sería problemático con sus propias manos, especialmente con el pelaje que cubría su cuerpo. Entonces se necesitaba un arma para que lo pasara más fácil. Desafortunadamente, no tenía nada que fuera un buen arma, por lo que tendría que cumplir con lo debido. Mirando a su alrededor, buscó una rama que fuera lo suficientemente gruesa como para usarla como arma, pero que también pudiera romper. Encontró el perfecto unos centímetros por encima de ella, pero alcanzarlo sería una molestia. Tendría que subir más alto para llegar a él, pero las ramas que conducían a él estaban espaciadas.
También le preocupaba que la criatura saltara hacia arriba mientras subía y la tomara con la guardia baja. Entonces sería muy malo. Bien, haré algo que no quería arriesgarme a hacer. Su mente ordenó al imitador trabajador que formaba parte de su colmena que detuviera lo que estaba haciendo y regresara, lo cual fue fácil ya que no estaba muy lejos. Luego ordenó a la criatura que se moviera rápidamente entre los arbustos de la zona para llamar la atención del jaguar sobre ella. Fue una táctica arriesgada porque esto podría llevar al jaguar a destruir a su único trabajador en este momento, pero la pérdida no sería mayor incluso si lo perdiera. Solo necesitaría comer un poco más. Además, las ganancias fueron mejores, le daría tiempo suficiente para llegar a la sucursal. Vamos, gato doméstico demasiado grande, muerde el anzuelo, pensó para sí misma mientras veía al jaguar centrar lentamente su atención en el ruido de los arbustos que lo rodeaban. Genial, ahora rápidamente se levantó y se empujó hacia el árbol con la fuerza en las piernas, agarrándose del tronco con las manos abrazándolo para darle un buen agarre. Usó esta posición para trepar al árbol lo mejor que pudo, subiendo rápidamente hasta donde estaba ubicada la rama. Estaba un poco alto, pero pudo alcanzarlo estirándose un poco, así que no perdió el tiempo subiendo a la misma altura y, en cambio, estiró la mano hasta la rama. Romperlo no fue demasiado difícil gracias a su fuerza, pero ejerció presión sobre sus músculos para estirarse y luego usó su fuerza para romper algo al mismo tiempo, haciendo que su mano se sintiera algo débil. Afortunadamente todavía está distraído, pudo ver que el jaguar todavía estaba luchando por encontrar a su trabajador a través de su conexión con él. Dividir su mente así era tan simple como respirar él gracias a su colmena. También podía decir que no permanecería así por mucho tiempo, ya que la criatura claramente se estaba frustrando al buscar algo que no podía encontrar. Pero con el arma en la mano, finalmente estaba lista para atacarla. Espero que incluso pueda matarlo, lo que le permitirá devorarlo y adoptar algunos de sus rasgos. O si eso no funcionaba, podría simplemente usar su cuerpo para obtener masa. Chapter 8 Agodmeal. Se agarró firmemente a la rama y la transformó en lo que le gustaría llamar una daga, pero era más bien una estaca de madera, en todo caso. Pero era todo lo que tenía, así que se conformaría con ello. Mirando hacia el jaguar de abajo, trató de moverse de tal manera que estuviera por encima de él, o tan por encima como pudiera estar. Sus intenciones eran saltar sobre el jaguar y apuñalarlo desde arriba. Hizo que el trabajador se detuviera en un lugar cerca del árbol, lo que provocó que el jaguar se detuviera y se preparara para saltar sobre él, pero no se dio cuenta de que no era el depredador sino la presa. Mientras saltaba del árbol con su daga de madera en la mano, apuñaló la espalda del jaguar. El impulso y sus capacidades mejoradas ayudaron a que la madera apuñalara el cuerpo del jaguar. La sangre empezó a brotar como si se hubiera roto una presa, rociada por todas partes, incluso sobre ella misma. El jaguar dio vueltas y luchó mientras se desangraba. El dolor y la rabia alcanzaron a It. Hizo un último intento de luchar por su vida mientras se estrellaba contra un árbol en un intento de derribarla. Sin embargo, todos los intentos fracasaron gracias a lo fuerte que se agarró al jaguar envolviéndolo con sus manos como un abrazo de oso, apretó el jaguar con todo lo que tenía. Finalmente, el jaguar dejó de golpear y cayó al suelo con un golpe. La pérdida de sangre había llegado a su fin y ya era demasiado débil para moverse adecuadamente. Pero aún no estaba muerto. Sacó la estaca de madera y esta vez la golpeó contra el cuello del jaguar, perforándolo con un chorro de sangre. Parecía que pudo haber puesto demasiada fuerza detrás de la puñalada porque la estaca se rompió cuando golpeó el suelo en el otro lado, pero el trabajo estaba hecho. El jaguar había quedado flácido porque había muerto, su cuerpo se extendió por el suelo del bosque mientras la sangre salía de él. La niña soltó un soplo de aire que había dejado en su garganta durante más tiempo, sin darse cuenta de que lo tenía allí. Parece que, si bien sabía que ganaría la pelea, no podía sentirse relajada en la situación. Pero ahora que estaba muerto, podía relajarse. Bien. Pero no descansemos demasiado, otros animales pueden venir aquí debido al olor a sangre. Debería mudarme pronto, dijo con un suspiro mientras se desplomaba en el suelo, relajándose la tensión en sus músculos. Estaba cubierta de sangre por todo su cuerpo desnudo. Cuando apuñaló al jaguar, su sangre salpicó por todas partes como un chorro. Sin embargo, a ella no le importaba. La sangre ni siquiera fue traumática para ella, de hecho, solo sintió inconvenientes cuando la golpeó.
inconveniente por el hecho de que le pondría la piel pegajosa y que lo más probable es que necesitara usar agua fría para lavarla. Tal vez fue simplemente como era su nueva raza, pero a ella simplemente no le importaba como lo haría un humano normal. Pero eso estaba al lado del punto, ahora tenía comida, mejor comida que solo tierra y piedra. Y comer esto tenía muchas posibilidades de darle una nueva habilidad debido a lo grande que era. Tenía más DNA y tenía más información sobre su capacidad para absorber y asimilar. Codificar una nueva habilidad sería más fácil. Entonces ella no pudo evitar sonreír. Se alejó de su posición de descanso y se dirigió hacia el cadáver del jaguar, decidiendo terminar de comérselo antes de que otros animales vinieran a causa de la sangre. El cabello es molesto, pero también debería comerlo, debería tener información importante que ayude a evolucionar, pensó para sí misma mientras se agarraba a un parche del pelaje del jaguar y se lo arrancaba del cuerpo con su fuerza mejorada. Gracias a su fuerza, y a la falta de resistencia del animal, destrozarlo para comer fue fácil. Entonces, primero arrancó todo el pelaje del jaguar para separarlo del meat y lo recogió en un solo lugar. Comer piel sola sería un dolor que podría notar solo por su apariencia y fieltro, por lo que iba a intentar beberlo con un poco de agua. Pero después de la carne. Usando sus uñas cavó la piel desnuda del jaguar, tirando de ella mientras arrancaba un gran trozo de piel del jaguar. La poca sangre que todavía estaba en el jaguar fluyó como ella, secando completamente al animal toda su sangre en este punto. Le llevó la carne a la nariz y olió y tal vez fue por su nuevo race o tal vez fue porque tenía hambre. Pero olía bien. Realmente bueno. Su boca empezó a regar ligeramente por el olor y no podía esperar a saborearlo. ¿Y por qué debería hacerlo ella? Rápidamente mordió la piel, arrancó un trozo grande y lo tragó después de apenas masticarlo. El hecho de que estuviera crudo ni siquiera le importaba a de todos modos sabía muy bien. Era como comer una comida de primera clase. Un bistec de primera calidad. Fue delicioso saber que ni siquiera dudó en empezar a devorar el resto de la piel, rasgando y desgarrando el cuerpo del jaguar sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Los instintos tomaron el control y cuando se calmó, todo el jaguar había desaparecido, no quedaba nada más que huesos de lo que alguna vez fue. Chapter 9, A New Home. Cuando dejó de comer, todo el jaguar había desaparecido y solo se le habían derramado huesos y sangre. Ni siquiera le quedaba el pelaje, ni siquiera se dio cuenta cuando se los comió. No pudo evitar sorprenderse, aturdida por sus acciones, volvió a caer sentada, con los ojos abiertos. Había cedido a sus instintos, se había perdido a causa del hambre. Dijo que nunca haría ese que se consideraba mejor que los miembros de su raza del pasado. Pensó que como alguna vez fue humana podría controlarse a sí misma. Pero ella estaba equivocada. Ella no se dio cuenta de cuánto estaba conectado el instinto de alimentarse al ser mismo de su especie. Era tan profundo que era su valor fundamental. Comer era todo su objetivo, comer y evolucionar. No es algo que uno pueda simplemente ignorar o evitar debido a su fuerza de voluntad. Fue realmente aterrador. Fue una tonta al pensar que era capaz de lidiar con eso porque alguna vez fue humana, ¿por qué no podrían hacer lo mismo si seguían evolucionando? Pero ellos no corrieron ni ella pudo. Tuvo que controlar ese hambre antes de perder el control y hacer algo peligroso. O al menos necesitaba encontrar una manera de limitarlo. Un pensamiento para el futuro ya que tenía que mudarse actualmente. Si bien podía usar las salpicaduras de sangre para atraer a otros animales salvajes, era muy probable que reuniera a otros depredadores que buscaban algo de comer. Y estaba demasiado cansada para molestarse en luchar contra múltiples depredadores, sin mencionar que no estaba segura de lo que podría pasar si luchara contra tantos depredadores a la vez. Los animales son impredecibles porque actúan de forma salvaje y por instinto. Solo porque mató a un jaguar, no llegó tan lejos como para decir que era capaz de manejar ninguno. Entonces, con una respiración profunda, se puso de pie y comenzó a llegar a un buen lugar que encontró usando a su trabajador antes. Era una pequeña cueva que naturalmente se había convertido en una montaña de tamaño insuficiente, cubierta de árboles. Según sus observaciones, parecía haber estado vacío debido a lo pequeña que era la entrada. Ningún animal lo suficientemente grande para estar solo podría caber en él, y ningún animal lo suficientemente pequeño para caber en él se movería solo. Era perfecto para él.
Después de todo, actualmente era lo suficientemente pequeño como para caber en él. Y tenía la intención de utilizarlo como base de operaciones mientras estuviera en el bosque. Ella verificaría su estado y cualquier ganancia que tuviera una vez allí. Así que partió, la noche aún fresca desde que su inesperado invitado la despertó temprano. Se mantuvo callada y alerta, asegurándose de no emitir ningún sonido que atrajera a un depredador nocturno, no de que estuviera preocupada ya que se habrían distraído. Muy pronto llegó al cabo, más bien, llamarlo agujero en la pared le vendría mejor. El agujero era tan pequeño que tendría que meterse en él, pero estaba segura de que dentro había un área más grande gracias a su trabajador. Si no hubiera un área, ni siquiera se habría molestado en intentar entrar. No es un mal lugar, es simplemente molesto que tenga que desecharlo todo, dijo mientras miraba a su alrededor el área, una exuberante zona montañosa que tenía amplios árboles y vida silvestre para cubrir su escondite. También sin signos de implicación humana. Tenía mucha curiosidad por saber por qué y cómo los humanos no habían explorado ya este pedazo de tierra, pero a ella tampoco le importaba demasiado. Por ahora, solo iba a concentrarse en convertir esta cueva en su nuevo hogar, así que se arrodilló y comenzó a arrastrarse por el agujero. Honestamente, si no fuera por sus capacidades físicas mejoradas, arrastrarse por un agujero tan estrecho sin nada habría sido definitivamente doloroso. Pero en el mejor de los casos fue molesto y le dejó algunos dolores. Afortunadamente, el agujero no era demasiado largo y conducía a una cueva mucho más grande una vez que se había metido en algunas, permitiéndole ponerse de pie correctamente sin siquiera la necesidad de preocuparse por su cabeza, ya que era bastante baja. Está tan oscuro, pensó mientras luchaba por mirar a su alrededor en la cueva completamente negra. Podía decir que sus ojos se estaban adaptando para ver, gracias al hecho de que podía ver contornos vagos de las paredes de la cueva. Sin embargo, era demasiado lento para que fuera útil Current. En todo caso, ella realmente preferiría comer algo que lo acelerara. Afortunadamente, ella tenía las cosas en esta misma cueva con ella. Murciélagos. Podía escucharlos moverse y moverse cuando entraba, obviamente alerta a su presencia pero inmóvil porque no era una amenaza para ellos. Al menos no todavía. Con la cantidad de murciélagos aquí, si pudiera comerlos todos, estaba segura de que podría adquirir algunas habilidades. Además de eso, los murciélagos no eran lo suficientemente fuertes como para representar ningún tipo de amenaza para no ninguno que pudiera molestarla. A lo sumo tendría que preocuparse de que corrieran hacia la salida e intentaran escapar, pero si simplemente bloqueara el agujero con algo, estaría bien. Estarían atrapados aquí con ella. Entonces, cuando una sonrisa se apoderó de su rostro, se preparó para cazar. Ella se escabulló del hoyo hacia el otro lado y buscó algo para bloquear el hoyo, encontrar el objeto perfecto en forma de piedra que aparentemente rodaba colina abajo hasta su ubicación actual, lo que significaba que era fácil de mover. Para ella, eso es. Hizo rodar la piedra hasta el agujero, dejando un espacio para que ella encajara, luego volvió a meterse dentro. Luego colocó la piedra en su lugar y bloqueó la entrada desde el exterior. Lo que hizo que los murciélagos no pudieran salir debido a su falta de fuerza para mover la piedra, pero ella sí pudo debido a su mayor fuerza. Una vez eliminado eso, se arrastró de regreso a la cueva y estaba lista para matarlos, y sus ojos se ajustaron hasta el punto de poder ver mucho mejor ahora. Chapter 10 Murdering Bats. Ella los masacró a todos. Le tomó tal vez 1 o 2 horas, pero en ese tiempo había destrozado todos los murciélagos que se interponían en su camino, llegando incluso a cazar a los que intentaron huir y matarlos también. No les había escatimado nada, ya que serían su crecimiento. Una vez terminado todo esto, quedó cubierta de sangre, una mezcla propia y de murciélagos. Los suyos porque subestimó lo problemáticos que serían. Si bien un murciélago no le planteó ningún problema, cientos de personas pululaban por ella a la vez con sus dientes y garras afilados eran molestos, no podía evitarlos en el pequeño espacio. Terminaron sufriendo algunos rasguños y mordeduras antes de que ella pudiera matarlos a todos, ensuciando su cuerpo sin ropa con pequeñas heridas. Heridas que sangran sangre negra, completamente negra como la noche más oscura. Al igual que la tinta que goteaba de su cuerpo, la sangre contrastaba claramente con la sangre normal del negro, y su piel blanca pálida. Todavía, las heridas mismas visibles comienzan a sanar más rápido con el tiempo. Otra prueba más de que no era normal.
prueba de que ella no era humana. Pero esto ya no le importaba, no es que tuviera que comenzar con una vez terminada la matanza. Sintió una sensación de alivio que nunca antes había sentido en su pasado vida. Era como si acabara de terminar una gran batalla, y aunque sabía que no habría muerto a causa de ella, su cuerpo y su mente no pudieron evitar alegrarse de haber ganado. Era genial, anhelaba más, pero ahora todo lo que quedaba era la recompensa por esta gran batalla. Cientos de murciélagos para comer, otra cosa más que su cuerpo y su mente esperaban con ansias. Comer a los murciélagos tomó más tiempo que luchar contra ellos. Cientos de murciélagos comidos durante el período de horas con poco descanso entre ellos, todos crudos ya que no tenía nada con qué cocinarlos. Sin embargo, el gusto no le importaba si ganaba más poder para ayudar a él y lo ganaba. Obteniendo múltiples habilidades nuevas de todos los murciélagos que había comido, especialmente una muy útil para la situación en la que se encontraba actualmente. Es decir, visión nocturna, que se combinaba con sus ojos ya ajustados para permitirle ver en la cueva oscura como si estuviera a la luz del día. Demostrando ser bastante útil para ver el diseño de la cueva y descubrir que era mucho más grande de lo que esperaba, con otra parte más de la cueva que estaba bloqueada por grandes rocas. Otra habilidad que adquirió fue la ecolocalización, que era de esperar con la cantidad de murciélagos que comía. La habilidad funcionó de una manera bastante extraña, permitiéndole producir un sonido agudo que rebotaba en los objetos que golpeaba y regresaba a ella. Una vez que estas ondas sonoras regresaran, su cerebro crearía una especie de mapa del área que cubría, lo que le permitía ver las cosas. Parece que se usó de manera vaga porque no eran lugares de interés sino más bien mapas geográficos. Entonces, si lo hiciera con suficiente frecuencia, tendría una manera de mapear un 20 metros a su alrededor fácilmente y atrapar cualquier cosa que intentara acercarse sigilosamente a ella. Porque actualmente, 20 metros era el rango máximo del sonido. Pero tenía maneras de aumentar eso a medida que pasaba el tiempo y se volvía más poderosa. Además, no es que se olvide del área ya cartografiada una vez que se mude a un lugar nuevo, no, poco a poco se rellenaría y crearía un mapa grande para que ella lo usara como quisiera en su mente. La última habilidad que pudo decodificar hasta ahora de todos los murciélagos que comió fue su capacidad para escalar superficies planas y colgarse boca abajo sin problemas, y aunque esto no era muy útil para ella actualmente, sí lo sería para su colmena. Hablando de colmena, actualmente le salvaron una tonelada de masa de todos los murciélagos que terminó de comer, junto con el animal de antes. Entonces, si quisiera, podría hacer un montón de unidades para su colmena, o podría usar la masa para mejorar sus capacidades y poder hacer las cosas ella misma. ¿Qué debo hacer?, pensó para sí misma mientras se sentaba y miraba su pantalla de estado, comprobando la cantidad de puntos de masa que tenía. 7500. Era mucho, pero se quemaría rápidamente una vez que comenzara a fabricar unidades para colmenas. O podría gastarlo todo en sí misma y volverse mucho más poderosa de lo que es actualmente. Actualmente creo que ya soy bastante fuerte, no creo que ningún animal en el bosque pueda hacerme daño, así que no necesito preocuparme por mi propia fuerza. Actualmente ella no se equivocó, hasta donde sabía que era la criatura más fuerte de este bosque, y al ser mucho más fuerte que el humano promedio, también pensó que estaría bien afuera con su fuerza actual. Pero ella aún no sabía la verdad al respecto. Así que, en lugar de eso, debería concentrarme en hacer la colmena más grande. Si puedo hacer algunos trabajadores y cazadores, entonces proporcionaría un flujo constante de masa para hacer más, decidiendo que seguir la ruta mímica sería más prudente. Asintió con la cabeza y se sentó, lista para crear la colmena más grande que este planeta haya visto jamás, es decir, ella fue la única colmena que este planeta ha visto jamás.